Muy buenas tardes amigos, este es el programa Apuntes del Bicentenario. En una serie de ediciones de esta sección venimos sosteniendo la tesis de que el Perú y América Latina en general están fracasando en sus procesos de construcción republicana. Solo basta echarle una mirada a Bolivia, Chile, Perú, lo que puede suceder en los próximos meses en Colombia para entender que América Latina y el Perú atraviesan momentos muy complicados. Se han sucedido 2 siglos desde la independencia de la metrópoli y los procesos de construcción republicana son sinónimos de estabilidad, sinónimos de enfrentamiento, sinónimos de polarización. Cada cierto tiempo surge un caudillo o un grupo que pretende refundar cada república en función de la historia y de valores universales. Y de esta manera, los latinoamericanos o la América hispana, para hablar en términos apropiados, parecen naufragar en sus posibilidades hacia el futuro. Por esta razón hemos creado este segmento, Apuntes del Bicentenario, y el día de hoy contamos como invitado con alguien muy especial, el señor Pablo Victoria, ex senador de Colombia, ex diputado de Colombia, doctor en economía, historiador, filósofo, autor de un libro muy llamativo, no solamente en términos del título, sino de las tesis que contiene, el terror bolivariano. Bueno, lo hemos convocado el día de hoy para dialogar sobre el bicentenario de América Latina, la hispanidad, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Pablo Victoria, gracias por la conversación. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Mucho gusto de saludarlos a usted y a todos los oyentes. Bueno, quería empezar primero eh, solicitándole que nos describa el libro que se llama El terror bolivariano. ¿Por qué? Porque Bolívar en América Latina es considerado un héroe, una figura, un prócer sin el cual no se podría explicar la idea de república, la idea de América Latina. ¿De dónde viene este título tan, vamos a llamarlo adecuadamente, que provoca tanta curiosidad, que provoca tantas reacciones diferentes? Bueno, el terror bolivariano, se me ocurre ese título simplemente por el propio contenido del libro. Y es que, a mi juicio, Bolívar fue un terrorista, no solamente por los actos que cometió, la barbarie que suscitó, que promulgó, que, en fin, que no le podía caber otro título a este libro, que entre otras cosas es el primer volumen, porque el segundo volumen ya lo tengo terminado, es una investigación de 12 años sobre don Simón Bolívar y todo lo que hizo en Sudamérica, esencialmente. Y lo que realmente convoca es esta tragedia que hemos vivido en esa época y que continuamos viviendo como un lastre que llevamos desde entonces. Golpes militares, golpes inclusive hasta civiles, revoluciones permanentes, gritos de libertad o de libertinaje, como usted lo quiera ver, terrorismo, guerrillas, etcétera, plagas que desde entonces nos acosan. Porque fíjese usted, en los 300 años de presencia española, de alguna manera, América era sumamente pacífica, no se conocieron mayores brotes insurreccionales. Eh, Inclusive Humboldt lo dice, que se paseó por distintos países de Hispanoamérica, de Sudamérica, y que esos eran remansos de paz, que inclusive los caminos más lejanos en América eran mucho más seguros que los caminos europeos, donde a uno lo asaltaban de pronto por ahí en algún camino europeo de una ciudad a otra o de un país a otro. En cambio, en América eso no ocurría. Eran tiempos sumamente pacíficos y de mucho progreso, entre otras razones, porque fíjese usted, si no teníamos mucho progreso, que los piratas y corsarios promocionados por Inglaterra asaltaban nuestras costas y seguramente no eran para robar pobreza, sino para robar las riquezas que había en América. Señor Victoria, continuando con este tema de Bolívar, mire, cuando
Hablamos de Bolívar en el Perú, lo primero que se nos viene a la cabeza es que Bolívar era un político, un caudillo militar afrancesado, tenía Sí. una idea sobre, él quería reconstruir América Latina, los países de América Latina, sobre el ejemplo de la Revolución Francesa, pero aquí en el Perú hizo algo muy devastador para toda nuestra historia. ¿Sabe qué? Él llega y elimina las noblezas indígenas. Pero al eliminar las noblezas indígenas, crea esta figura de que todos los ciudadanos son iguales. Y de pronto el mundo indígena, que había sido protegido, construido por el virreinato, se queda inerme, se queda sin sus representantes. Entonces, la república en el Perú, particularmente en la historia del Perú, fue digamos, el proceso en el cual se despojaron de sus tierras al mundo indígena, se los arrinconó hasta las cumbres más altas de los Andes. Bueno, eso es Bolívar, si es que uno quiere mirar correctamente la influencia de Bolívar en el Perú. Pero en el caso de Venezuela, en el caso de la Gran Colombia, hay muchas cosas más que contar de Bolívar. Era implacable con los peninsulares, con los criollos. Bueno, el único que lo llama, que se conoce, Marx creo que lo llama un caudillo tropical, no sé, no recuerdo exactamente, pero cuéntenos qué hizo, cuál es el legado de Bolívar en Venezuela, en la Gran Colombia. Bueno, esencialmente el legado de Simón Bolívar es la revolución, y es una revolución permanente, una revolución de las ideas, de los hechos, una revolución del Estado. Y fíjese usted, en Venezuela, por ejemplo, se destruye esencialmente toda la fisonomía económica de Venezuela. Venezuela queda absolutamente arrasada, prácticamente como ningún otro país, de una manera absolutamente pavorosa, tanto que el propio Bolívar dice, mire, han desaparecido 3 siglos de progreso y 3 siglos de civilización, porque él mismo se da cuenta de la ruina a la que ha llevado a Venezuela. Era tan, su figura causaba tanto pavor en la propia Venezuela que cuando se sabía que iba a llegar a un pueblo, la gente corría, huía con sus cosas, se montaba en las lanchas, en las canoas, en lo que fuera, para salir huyendo de Venezuela. Tal era el terror que inspiraba a Simón Bolívar. Y por supuesto, con los canarios que llamaba él, pero que eran españoles esencialmente, pues las masacres que cometió fueron inmensas. Sus dos decretos de exterminio fueron absolutamente terribles, inclusive la forma en que él ascendía a sus oficiales era, mire, si me traen la cabeza de un español, lo asciendo a teniente, y si me trae 2 cabezas, lo asciendo a capitán, y si me trae 5, lo asciendo a mayor y a coronel, etcétera. O sea, era un hombre sediento esencialmente de sangre. Pero yo creo que él, junto con su hermana Antonia, yo creo que tenían un tornillo suelto en la cabeza. Pero Bolívar quería convertirse en una especie de emperador, en una especie de Sí, por Napoleón supuesto, de las Américas, ¿no es verdad? por No es supuesto. que él quisiera eliminar el rey y sus instituciones, sino que él quería reemplazarlo por un emperador republicano, entre comillas. Claro, pero el emperador él mismo, porque inclusive en el segundo volumen encuentro y reproduzco una conversación secreta que se la narra un embajador, por así decirlo, de la Gran Bretaña al propio en el Perú y conversan privadamente y él le refiere a su majestad británica que si Bolívar es respaldado por la corona británica, él estaría dispuesto a convertirse en emperador de Sudamérica. Es decir, es que está clarísimo que él lo que quería era eso. Entre otras cosas, fíjese usted, la familia Bolívar eh, eh, peleó jurídicamente un siglo entero por 2 títulos nobiliarios que nunca les fueron concedidos esos 2 títulos nobiliarios pese a que pagaron una fortuna por ellos para el rey que les concedió eso para ayudar a un convento. Y resulta que pagaron como 20.000 ducados por los 2 títulos nobiliarios y nunca les fue concedido, entre otras cosas, porque Bolívar tenía una bisabuela esencialmente negra, era mulata
y era una hija extramatrimonial de un español y que heredó una inmensa fortuna y luego se casó muy bien, etcétera, pero tenía, por ese tema de la pureza de sangre, pues tenía que presentar su árbol genealógico y entonces pues dejaban a la bisabuela por fuera. Y entonces la cosa se complicó muchísimo en la corte española, pusieron abogados, etcétera, y luego pues reproduzco yo unas cartas que el hermano de la madre de Bolívar le escribe a su hermana diciéndole, mire, este tema de la fulana Marín se complicó muchísimo y se ha complicado pues por obvias razones, porque la señora pues tenía otra raza, digamos, que en ese momento pues no se aceptaba. Y entonces, claro, ese resentimiento de Bolívar, yo creo que, que el odio hacia los españoles se produce a partir de ese resentimiento y de haber peleado jurídicamente un siglo y haber contratado abogados, etcétera, para que les ayudara a conseguir los títulos nobiliarios y que nunca les fueron concedidos. Yo creo que de ahí nace todo ese problema. Ahora, este diálogo así, estos brochazos sobre Bolívar, porque Bolívar es un fenómeno que no se puede agotar en pocos minutos, Así es. es un espacio de investigaciones enormes, pero uno podría decir que digamos, el fracaso de América Latina como proyecto, ¿no? Viene de esta idea de tabula rasa de todo el legado virreinal, es decir, de todas las instituciones virreinales que se construyeron durante 3 siglos y que, por ejemplo, nos podían llevar a decir de que cuando estaba el virreinato, Lima era Nueva York y Nueva York era una aldea con palmeras y la gente se vestía con pieles, así eran las cosas. Es decir, el Imperio Romano replicaba, como Roma lo hacía, las grandes ciudades capitales en América Latina, y América Latina estaba incluso acercándose o igual que el europeo occidente, ¿no es cierto? Entonces, Hombre, no solo, a mi juicio, no solamente acercándose, sino que éramos mucho más ricos que Europa en conjunto, y particularmente las dos grandes capitales que fueron Lima y Ciudad de México. Ambas capitales, pues, inclusive he llegado a contabilizar el número de coches que había en Lima, por ejemplo, y la mitad de la población andaba en coche. Eso te da un coche por cada 2 habitantes, que es mucho más que lo que tenemos ahora, ¿no? impresionante. Entonces, además, las mujeres, inclusive los españoles se admiraban, los recién llegados, que las criadas del servicio anduviesen con joyas y con collarcitos de oro y en fin, e inclusive se amarraban cadenitas de oro en los tobillos y andaban pues muy elegantes por las calles de Lima, etcétera, y eso llamaba muchísimo la atención. Tal era la riqueza de estos virreinatos, no solamente riqueza material, sino riqueza cultural también, porque vale decir que España fue el único país prácticamente, salvo Inglaterra, digamos, en los Estados Unidos, pero 100 años después o 105 años después, que funda la primera universidad en Norteamérica. Pero ya los españoles habían fundado cantidad de universidades, se habían graduado 150.000 alumnos en sus universidades y se estudiaba. Es más, en Ciudad de México, fíjese usted, se hizo la primera anatomía, la primera disección de un cadáver, un año antes de que se hiciera en Europa. O sea, la ciencia estaba también Por avanzadísima. ejemplo, yo le voy a preguntar sobre el mundo andino, el virreinato, esto, pero por ejemplo, la gramática del quechua se escribió, creo, 7 u 8 años antes que la gramática inglesa o la gramática alemana. Así era el imperio español, el virreinato, los virreinatos, porque España era la continuidad de Roma. No, es que no solamente conquistaba un mundo, sino que reconstruía ese mundo y creaba una nueva Roma. Digamos, si el imperio español hubiera continuado algunos siglos más, probablemente los emperadores españoles hubieran sido
de este lado del virreinato como sucedía con el Imperio Romano. Ese tipo de cosas se puede hablar de esta experiencia. Y se puede hablar, entre otras cosas, porque no solamente Hispania fue romana, pero después de la caída del Imperio Romano, fueron los españoles los que se adueñaron de media Italia. Acuérdese usted que España, Italia, la mitad de Italia era española. De manera pues que no solamente hubo un trasvase de Roma hacia Hispania, sino también una absorción de la cultura romana y de lo que quedó del imperio y de sus instituciones hacia a España, y España trasvasó eso a América. Y usted tiene toda la razón. Habríamos sido, es más, analice simplemente lo que le voy a decir. ¿Qué tal que no hubiese habido independencia, que todos continuásemos siendo una provincia o provincias españolas? ¿Te puedes imaginar el peso político específico de 600 millones de habitantes que tiene No, América sería, en la comunidad europea? Es que, o sea, seríamos imbatibles. Nuestro voto arrasaría con todos los votos de Europa. Y claro, esa perspectiva no podía convenir a las potencias europeas, tenían que fraccionarnos porque se veía venir esta masa humana, cultural, económica, porque si usted une el Producto Interno Bruto de todos los países hispanoamericanos, pues eso suma muy aproximadamente lo que tienen los Estados Unidos. Entonces seríamos una masa continental. Eso en este momento. Ahora, imagínese usted lo que habríamos progresado junto con España. no, y sobre todo, señor Pablo Victoria, la continuidad de las instituciones, ¿no? En Claro, general, las sociedades que han logrado la grandeza son las que han continuado con sus instituciones. así es. Ahí está Roma, 4 siglos y medio de república. La revolución, bueno, la República Inglesa, más de 3 siglos de república después de la gloriosa revolución. Estados Unidos, si bien cierto fue una revolución antimonárquica, preservó absolutamente todas sus Así es, instituciones desde la así es. conquista. En América Latina barrimos todo, hicimos tabula rasa y quedaron generales consables que se apoderaron de los países. Algo de eso pasó. Sí, claro, quedaron generales de hojalata, porque finalmente con todas esas condecoraciones y con todo eso, nosotros no somos una amenaza económica ni militar para absolutamente nadie. Es que somos unos paisillos, nos convertimos en unos paisillos prácticamente insignificantes en el contexto de la geopolítica mundial. De manera pues que nosotros perdimos muchísimo más que lo que ganamos. Inclusive Bolívar lo dice que respecto de la justicia misma, dice, deberíamos regresar a la justicia como en tiempos de los españoles, porque él mismo se dio cuenta del desastre que había causado. Es que se vino todo al suelo. Pero quedan unos remanentes sumamente importantes que no hemos podido todavía arrasar, pero que quizás a lo mejor hay ciertos embates para acabarlos. Por ejemplo, el castellano, el idioma español, que nos une a todos, que nos estamos comunicando unos con otros de una manera absolutamente admirable. Todos estos 600 millones de personas que habitan el continente, hablamos español, una lengua común, que antes cuando estaban los indígenas y antes de la llegada de los españoles no se entendía de una tribu a otra porque hablaban lenguajes diferentes. Entonces esto nos debería unir inclusive la lengua y la cultura y ciertas instituciones que se han preservado pese a los embates de este indigenismo que nos quiere A eso quiero borrar. ir, a eso quiero ir, señor Pablo Victoria. Mire, cuando hablamos de la grandeza del Imperio Español, de los virreinatos, aquí en las Américas, en la América Hispana, solemos solamente referirnos al mundo criollo, ¿no? Al mundo español, al mundo de los mestizos, pero algunos a veces creemos de que no tiene que ver con el mundo indígena, con el mundo andino o con el mundo de los pueblos originarios, entre comillas, de ese entonces. En el Perú, por ejemplo,
el mundo andino fue creado por el virreinato. Es una creación estrictamente española. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el Perú, habían los chancas, los mochicas, los chimúes, habían más de 60 dialectos y los españoles crearon el quechua como una lengua franca, reorganizaron el mundo andino y por otro lado, el mundo andino o el mundo indígena era un mundo protegido por el rey y sus nobles se sentían nobles del rey. Cuéntenos, porque solamente se cree que el imperio español protegía al fuero de los españoles. Cuéntenos cómo se protegía el mundo indígena en la América hispana. Bueno, le voy a dar un ejemplo y es el ejemplo en la Nueva Granada que ocurre prácticamente en todos los países hispanoamericanos. Y es que las tribus indígenas estaban protegidas inclusive hasta de la mano de obra porque solo podían entregar el 20% de su mano de obra disponible a las haciendas de los españoles. Eso mantuvo durante muchísimos siglos, durante los 3 siglos de presencia española, elevados salarios de compensación por el trabajo indígena porque la mano de obra era esencialmente escasa. Pero cuando llegaron las repúblicas y particularmente en la Nueva Granada, pues se subastaron las tierras de los indígenas. Ellos se quedaron con las peores tierras porque las mejores fueron subastadas y las roscas criollas blancas, digamos, y prósperas se apropiaron de esas tierras comprándoselas a los indígenas, pero con la consecuencia de que finalmente los indígenas se empobrecieron de tal manera que tuvieron que ofrecer el 100% de su mano de obra a las haciendas de los nuevos amos del poder, por así decirlo, y como consecuencia los salarios indígenas se vinieron al suelo, por ejemplo. Y entonces, claro, esa abundancia de mano de obra, pues, hombre, se conseguía un indígena para cualquier cosa a porrón, porque por la abundancia. De manera, pues, que los salarios se vinieron al suelo y los indígenas quedaron en una miseria absoluta. Pero los indios tenían, digamos que presentían lo que iba a ocurrir porque fueron los indios los que defendieron más el imperio. No, Acuérdese no, usted de déjeme, Agualongo en el sur de Colombia. no, pero Agualongo se déjeme enfrentó, recordarle claro, algo, déjeme contarle algo o subrayar algo. Las batallas de Ayacucho y Junín, en los que supuestamente se selló la independencia de América, los ejércitos realistas en un 80% estaban compuestos por indígenas, así es, así es. en tanto que, algunos dicen 80, casi 90%, en tanto que los llamados ejércitos libertadores estaban compuestos por mestizos, mulatos y mercenarios europeos, ¿no? Claro, así Esa es es. la realidad. Esa es la realidad. Y acá en el Perú hubo una rebelión en Ayacucho, ¿no? De los iquichanos en nombre del rey, la primera rebelión que enfrentó la República, de los campesinos, de los indígenas. Esa es la realidad. El mundo indígena siempre protegió a su rey. Así es. Y hay otra realidad que de pronto no es muy conocida, pero que yo he investigado cuidadosamente, y es que la batalla de Ayacucho fue una batalla arreglada. Fue una batalla arreglada porque todos los indicios señalan que tanto el virrey como los generales españoles finalmente vieron la cosa tan sumamente complicada en América después de 15 años de guerra que dijeron, mire, entreguemos esto. Y la verdad es que se reunieron con los dirigentes criollos de la batalla de Ayacucho para pactar digamos, la derrota del ejército español. De manera pues que la batalla de Ayacucho, como la batalla, digo yo, en la Nueva Granada, que fue la batalla de Boyacá, esa también fue pactada y Mm. afortunadamente. De manera que también hubo traidores dentro del ejército español. Ahora, regresando al presente, señor Pablo Victoria, ha surgido este discurso en América Latina, en la América hispana, sobre los pueblos originarios. Los grupos marxistas, en todas sus versiones, ¿eh? Progresistas, comunistas, colectivistas, deconstruccionistas, hablan de los famosos pueblos originarios y plantean estas repúblicas plurinacionales. En Bolivia hay una república plurinacional de 32 naciones, en Chile hay una constituyente, es impresionante, es el país donde menos
mundo indígena ha existido, que quiere construir una república plurinacional también. En el Perú, el presidente Castillo, ya no lo dice, planteó la república plurinacional. ¿Qué piensa usted de este concepto de los pueblos originarios cuando estamos haciendo una revisión de la historia del virreinato, cómo el virreinato creó el mundo andino, cómo el quechua es una creación finalmente mestiza? ¿Qué piensa usted de este concepto de los pueblos Bueno, originarios? mira, yo pienso que esto sigue el mismo patrón de las independencias, porque fíjate tú que Bolívar quiso unir a Colombia con Venezuela y con el Ecuador y formar la Gran Colombia. Y tú dices, pero a ver, la idea de Bolívar era unir estas patrias, pero las patrias ya estaban unidas, porque él fue el factor de división, él fue el que las desunió y las separó de la madre patria. Y entonces, y luego pues todo el proceso revolucionario lo que hizo fue separar todos estos países, nos convirtieron en rivales, poniendo aduanas y poniendo pasaportes y poniendo visados para que un colombiano emigre al Perú o viceversa, etcétera. Y entonces nos dividieron absolutamente a todos. Y ahora de lo que se trata es de continuar esa división, constituyéndonos en repúblicas plurinacionales que no es nada más que una rivalidad de unas tribus con otras y de unas culturas o semiculturas o subculturas contra otras, y lo que vamos a tener es un caos absoluto en América, si esto llegara a En pasar. realidad es una estrategia de poder Claro, para enfrentar la... divide y Claro, conquista, es claro. claro. Es una estrategia de poder para enfrentar la hispanidad y enfrentar a América Latina contra Claro. Occidente, ¿no? En general. Y enfrentarnos finalmente entre nosotros, porque ¿quién puede aceptar, ¿no?, que haya zonas de exclusión constitucional, por ejemplo, territorios indígenas, donde ellos mismos tienen sus propias leyes, tienen sus propios castigos, tienen sus propios jueces, en fin, y tú dices, pero a ver, si es que hay una constitución que debería amparar a todos por igual, con las mismas leyes, los mismos procedimientos jurídicos, etcétera, y resulta que los estamos convirtiendo en esas republiquetas parroquiales, si se quiere, pero que no es nada más que zonas de exclusión constitucional, donde la constitución que se aplica para los blancos y los mestizos y la gente pues que está por fuera de estas rencillas tribales, pues dejarnos por fuera o dejar a los otros por fuera, y lo que viene será un gran enfrentamiento indígena, entre otras cosas porque fíjate que Bolívar también tenía razón y tenía sus momentos de lucidez. No siempre tuvo una gran lucidez, pero tuvo sus momentos de lucidez. Uno de ellos es haber dicho que cuando expulsamos a los españoles de América, nosotros, los descendientes de los conquistadores, perdimos el derecho de estar en América. Y fíjate tú, ¿quiénes son los que tienen verdaderamente el derecho de estar en América? Pues los puros indios, indígenas puros. Esos son Pero, los que tienen el derecho, porque nosotros los mestizos perdimos el derecho porque somos los hijos pero, de los conquistadores. Así que... pero señor Pablo Victoria, ya no hay, en América hay muy pocas zonas de pureza. El mundo andino peruano, por ejemplo, es, uno escucha los instrumentos de viento, ve los colores, las Sí, polleras, los chalecos, ve la gramática, ve la religiosidad, hay un sincretismo, ¿no?, de lo antiguo sí. con la religión cristiana. Uno está viendo a Castilla morena, es una Castilla, es una España morena. Lo que pasa es que estos señores que hablan de pueblos originarios quieren inventar una entelequia como una estrategia de poder para crear un sentimiento de culpa en las clases. Pero claro, pero no solamente eso, sino para buscar el perdón indígena y que los indígenas se sumen a este movimiento, los pongan en el poder, pero eso es como meter al enemigo dentro de la propia casa, porque al mismo tiempo le estás envenenando la mente a los indígenas y finalmente van a cobrar ese tributo o lo que les debemos. Es que ese es la Ahora, consecuencia finalmente de eso. yo le cuento una tesis muy provocadora. La principal ciudad andina del Perú es Lima. Sí. Es Lima. Y no, O sea, y no los es Andes los han Andes, tomado claro, Lima. claro. La verdad, y todos son empresarios, cosmopolitas, hablan castellano perfecto y sabe qué quieren aprender.
inglés. Inglés. No, no quieren aprender quechua, no sé. No, porque no les permite conectarse mucho. Claro, Entonces, por supuesto. Es que no, ese es pero el tema. además le cuento otra anécdota. Hay comunidades del Cusco que ahora son comunidades ricas por las inversiones mineras y reciben el canon minero. Entonces, ellos en verano, ¿sabe qué hacen? Contratan una casa en el Cusco, en la capital, y de los Andes se vienen a la capital y se traen a todos los niños para que tengan su curso de verano. ¿Sabe qué les enseñan? Ah, Inglés. inglés. Contratan un profesor de inglés. O sea, ese es el mundo andino. Entonces, estos señores comunistas que hablan de los pueblos originarios están, pues, en fin, pero son Sí, eficaces. claro. Bueno, a quien habría que enseñarle inglés para ver si lo domina sería a Evo Morales, porque creo que español muy bien no lo habla, así que... Bueno, señor Pablo Victoria, yo le agradezco infinitamente por estas reflexiones muy interesantes para comprender nuestro ser latinoamericano, el ser de la América hispana, y seguramente seguiremos conversando más adelante. Claro que sí. Muy agradecido. Gracias por la Gracias, gentileza. Víctor, muy amable y un saludo a todos sus oyentes y a Gracias a usted usted. particularmente. Bien, Muy bien amable. amigos, esta ha sido una nueva edición de Apuntes del Bicentenario. Regresamos en la siguiente edición.